En esta jornada de este viernes 7 de agosto, el tema que le voy a desarrollar es Introducción a los Derechos Humanos de Primera Generación, es decir, los derechos civiles y políticos. Vamos a hacer una pequeña introducción en lo respectivo a los derechos humanos, ya que, como ustedes saben, esos derechos de primera, segunda y tercera generación no son más que derechos humanos, todos al final son derechos humanos que se han ido clasificando y agrupando conforme a su reconocimiento. No podemos hablar de aparición, sino reconocimiento, porque los derechos siempre han estado ahí. Sin embargo, no todos han sido reconocidos al mismo tiempo. Ahora, los derechos humanos se definen como derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podríamos vivir nosotros como seres humanos. También son libertades, libertades fundamentales que nos permiten desarrollar y emplear nuestras cualidades humanas como se debe, nuestras necesidades variadas también, así como dice ahí, incluyendo las necesidades materiales, ya que tenemos necesidades materiales, psicológicas o lo que se entiende en un apartado categórico como biopsicosociales. Se basa en la exigencia que es cada vez mayor, va aumentando. La exigencia del ser humano y una vida en la que se busca garantizar la dignidad y el valor inherente a cada persona para que reciban lo que le va a dar la condición necesaria para su desarrollo. Los derechos humanos siempre se definen como simplemente derechos, pero si nosotros escarbamos un poco más, por ejemplo, en el estudio de la ciencia jurídica, en el derecho hay diferentes concepciones. Tenemos el derecho como ciencia, que es el estudio meramente de un sistema de normas. Tenemos el derecho como conjunto de normas, que hace referencia al sistema como tal, y no al estudio de este, sino a un sistema, al conjunto de ese, a todas las leyes, todo lo que ustedes conocen como legislación de un país o conjunto de leyes. Y la tercera, que es el derecho subjetivo. Lo que vamos a estudiar en ese momento es el derecho subjetivo. Y yo definiría personalmente el derecho subjetivo asimismo los derechos humanos como aquellas necesidades y condiciones esenciales, elementales para el ser humano, para garantizar así su desarrollo de una forma digna, siendo lo más conciso posible, porque de eso se trata al final. Son necesidades, son condiciones inherentes. Inherente significa de que por el simple hecho de ser nosotros seres humanos, necesitamos de eso, merecemos eso y a la vez nuestro entorno nos exige eso para un desarrollo. En el transcurso histórico, los derechos humanos han tenido diferentes denominaciones. Así se ha ido evidenciando sobre todo el carácter jurídico, porque así es donde ha comenzado, es decir, el reconocimiento de estos, la evolución de estos, porque realmente, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si ustedes se fueron a leer la Constitución de la República de nuestro país, se van a fijar en el artículo 2 que reconoce varios derechos. A esos derechos se les llama derechos fundamentales, pero en realidad los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que han sido reconocidos en una Constitución. Cuando un derecho humano que está suelto, digamos, en la doctrina, es reconocido en un cuerpo normativo, sobre todo en las constituciones, estamos hablando de que ese derecho humano se ha positivizado, porque como ustedes han estudiado en las corrientes, en la clasificación de las corrientes de las ciencias sociales, el positivismo hace referencia a todo conocimiento científico que se ha plasmado en, digamos un ejemplo, en papel, pero es en realidad todo estudio que se ha documentado y se ha plasmado. Por eso es que si nosotros agarramos un cuerpo normativo, cualquier ley o la Constitución, estamos hablando de que eso es derecho positivo. Ahora, ubicándonos ya en nuestro tema, vamos a ver que los derechos humanos han recibido diferentes denominaciones, comenzando con derechos naturales. Se les ha llamado derechos naturales porque existe una corriente doctrinaria que habla de que al ser humano le pertenecen todos esos derechos por el simple hecho de ser un humano, y no tiene que haber ningún tipo de intervención, sea el Estado, sea un tercero, para que éste pueda gozar de sus derechos. Es decir, el derecho natural va mucho más allá de lo que ustedes ven escrito en la ley. El derecho natural es eterno y
no tiene, bueno, tiene inicio o tiene reconocimiento o cabida con la vida de la persona, pero nunca tiene fin. Hay diferentes posiciones en la doctrina de lo que nosotros estudiamos, ya que yo estoy estudiando la carrera de ciencias jurídicas. Ahora bien, se les dice derechos naturales porque son libertades personales cuyo fundamento se encuentra en el simple hecho de ser humano. Por la simple razón de la naturaleza humana es que se le califica como innato o inherente a la persona. Y eso deriva únicamente por el hecho de ser humano. Ahora, derechos individuales. Se le llaman así porque son garantías constitucionales que el Estado concede a favor de sus habitantes. Y esto encaminado al ser humano como sujeto individual. Se le llama derechos fundamentales también porque, tal y como les comentaba, todo derecho natural que es finalmente reconocido en una constitución se convierte en un derecho fundamental. Se le llama también garantías de los gobernados, porque en sí esos también son garantías que tienen por objeto asegurar la dignidad de la persona humana. Quiere decir que busca la posibilidad para cada ser humano de fijar sus propios fines y elegir libremente los medios para alcanzar estos mismos. Hablemos de las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales porque son patrimonio de todos los seres humanos por igual. No se permite ningún criterio o ninguna forma de discriminación. No distingue raza, sexo, ideología, política, religión, condición económica o cualquier otro tipo de especie. Son inviolables, porque si existe alguna afectación o una vulneración de parte de cualquier autoridad, entidad o persona, siempre existe un tipo de sanción. A veces suele pasar de que podemos decir de que existe una especie de vulneración, y qué mejor ejemplo les puedo dar que el régimen de excepción que se estableció a inicios de abril en esa cuarentena que hemos estado viviendo. Esto es un ejemplo de una especie de vulneración a los derechos, pero se ha hecho todo conforme a los medios legales. Son intransferibles o inalienables porque estos no pueden traspasarse o no pueden entregarse a otra persona para que ésta goce de los derechos que a otro le pertenecen. No se pueden transmitir, no pueden ser enajenados, no se pueden negociar. Son irrenunciables porque, como les comentaba, los derechos humanos le pertenecen a la persona por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser humano. Es por esto es que no puede renunciar a esos derechos. Estos derechos le pertenecen de por vida a la persona humana. Son imprescriptibles. No prescriben nunca. Es decir, que el derecho que cada persona tiene de reclamar sus derechos o de ejercer sus derechos nunca va a terminar mientras la persona esté viva. Por lo tanto, si por ejemplo una persona pasa toda su vida sin hacer uso de sus derechos, pongamos el ejemplo, no significa de que eso se vayan a acabar para ella. Y son indivisibles. Son indivisibles porque si esto se divide, su esencia se vería afectada, ya que los derechos son un conjunto que en sí, cada derecho apoya al otro. Estos se apoyan entre sí. Están ligados de una forma muy íntima. Eso quiere decir que no se puede separar un derecho de otro, ya que todos son necesarios para la persona humana en su desarrollo. Hay algunas otras características por ahí, por ejemplo, que son relativos, ya que existen ciertos límites en cada Carta Magna de los Estados, y por Carta Magna me refiero a cada constitución de los Estados, ya que nuestro sistema constitucional en Latinoamérica es una buena parte constitucionalismo moderno. Eso significa de que la Constitución como norma suprema prevalece sobre cualquier otro tipo de ley o norma o cuerpo normativo.
Ahora, entremos un poco más en nuestra materia. ¿Cómo se clasifican los derechos humanos? Atendiendo al sujeto titular o al sujeto que le pertenecen, pueden ser derechos individuales o derechos de personas físicas y derechos grupales o de grupos humanos, sean estos estados, pueblos o grupos menores. Ahora, tenemos la clasificación por su evolución. Tenemos claro que los derechos humanos son el resultado o el fruto de un proceso de evolución en la historia de la humanidad, tantas luchas que se han suscitado, muchos eventos determinantes, como por ejemplo la Revolución Francesa, que han ido sentando las bases para el reconocimiento, sobre todo, porque como les comentaba, los derechos humanos siempre han estado ahí. No es que no hayan existido, sino no han sido o no habían sido reconocidos hasta ciertos puntos en la historia universal de la humanidad. Y por eso es que surgen en escenarios políticos, sociales, económicos e históricos también, en determinados momentos y diferentes a la vez. Ahora, entrando meramente en la materia, vamos a hablar sobre los derechos de primera generación, entendidos como derechos civiles y políticos. Estos se definen como aquellos derechos que se consideran más esenciales al ser humano y que fueron los primeros en ser reconocidos y aplicados por los estados, es decir, por el derecho interno. Con derecho interno se refiere a el sistema de normas que tiene cada país, su soberanía, porque como ustedes saben existe el derecho internacional también, que es donde entran los tratados internacionales, pactos, convenciones, declaraciones, etc. Y tal y como les decía, los derechos de primera generación se dividen en derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles son aquellos que se consideran derechos naturales o derechos esenciales. Protegen la vida del ser humano, protegen su bienestar físico y moral, protegen su libertad y protegen la seguridad, siempre garantizando un régimen de igualdad entre todos o entre la persona con sus semejantes. Los derechos políticos son aquellos que otorga la Constitución y cualquier otra disposición fundamental de los estados en relación con las funciones públicas. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Bien. Tal y como les decía, si ustedes leen la Constitución de la República, se van a dar cuenta de que hay muchísimos derechos reconocidos, mayoritariamente en el artículo 2. Por ejemplo, eso es un derecho civil. Eso es un derecho civil. Comencemos con el derecho a la vida. El derecho a la vida está reconocido en el artículo 2 de nuestra Constitución. ¿Cómo se entiende el derecho a la vida? Mi mejor recomendación para ustedes que van a comenzar a ese nuevo nivel de estudio es que si ustedes quieren saber cómo se entiende un derecho o cuál es el criterio de cómo se debe entender X o Y derecho, lean jurisprudencia, así como se ha publicado en los diferentes medios digitales de la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Existe una sentencia por ahí que nosotros estudiamos hace años sobre un caso muy específico, donde se disputaba el hecho de que una señorita muy enferma con un cuadro de embarazo muy grave estaba solicitando un aborto a la Sala de lo Constitucional. La Sala hizo su criterio estricto y, para darles un resumen, la Sala estableció que el derecho a la vida se entiende como dos vertientes. El derecho a la vida tiene dos vertientes. El primero es el hecho de que nadie interrumpa nuestro desarrollo desde que nacemos hasta que morimos. Y por interrupción se entiende eso como cualquier especie de atentado que nos quite la vida. Y la segunda vertiente hace referencia a el hecho de que el derecho a la vida también se entiende como el conjunto de condiciones que la persona humana necesita para garantizar una existencia digna y
es en virtud de esa segunda vertiente que se desprenden todos los demás derechos. Todo comienza con el derecho a la vida. Luego va el derecho a la integridad física, luego va el derecho a la libertad personal, el derecho al honor, el derecho a la intimidad. Todo se va desglosando, pero todo parte de la vida, ya que se le reconocen derechos a una persona, a la persona humana siempre y cuando siga con vida. Porque conforme al estudio de la ciencia jurídica, la existencia de la persona se acaba con la muerte de ésta. Es por eso que los derechos funcionan así. Ahora, el derecho a la vida ustedes lo pueden encontrar regulado también en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José y, como les comentaba, y por excelencia, nuestra Constitución de la República. Ahora, hay un punto interesante respecto de esto, y es que en algunos países la pena de muerte está permitida. En nuestra legislación está prohibida, así como el aborto. Tanto esos dos temas tan polémicos están prohibidos. Y solo les pongo eso de ejemplo. Sobre todo porque a lo largo de la evolución de los sistemas normativos y de las luchas que el ser humano ha tenido en lo respectivo al reconocimiento de sus derechos, y por eso es que les he adjuntado una imagen solo para que ustedes vean el ejemplo, porque la mayoría de derechos se han logrado mediante la presión social, la presión de los grupos sociales y la organización de estos. Ahora bien, hablemos de la integridad física y moral. La integridad física y moral se entiende como la prohibición de cualquier tipo de tortura, de cualquier trato indigno, de cualquier tipo de castigo cruel, cualquier tipo de trato que sea inhumano o cualquier acción que sea degradante para el ser humano. Aquí entra también la experimentación médica y la experimentación científica sin el consentimiento de la persona. Esto lo pueden ver ustedes, aparte de nuestra Constitución de la República, en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos también, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, así como se le llama. Esto sobre todo. Ahora, el derecho a la libertad personal. ¿Cómo se entiende el derecho a la libertad personal? Esto hace referencia a la libertad ambulatoria. Entonces, esto se conoce como su derecho a tener una libre movilidad en todo el país. Esto a veces tiene sus excepciones o restricciones que sí están permitidas. Ejemplo de esto, el régimen de excepción que tuvimos vigente durante 15 días. A la par de eso, la cuarentena que hemos estado pasando todos. Ahora, aludiendo meramente a una definición sobre la libertad personal, podríamos decir que no se puede privar de libertad a ninguna persona, de ninguna manera arbitraria, no de ninguna forma ilegal, ni de una forma injusta, ni de una forma irracional y contraria a la idea de la justicia, puede ser detenida una persona. Por eso es que, en todo caso, siempre existen como protocolos de control, sobre todo para la PNC, ya que la PNC es el agente ejecutor punitivo por excelencia. Ahora, el derecho a la justicia. Y dentro de esto entra también el derecho a la protección judicial y las garantías judiciales. Estos, si bien es cierto, son derechos individuales, hacen referencia a que toda persona que se vea involucrada en un proceso judicial, sea de cualquier índole, sea administrativo, sea civil, sea penal, sea constitucional meramente, porque ejemplos de procesos constitucionales son las inconstitucionalidades, que en realidad son demandas, las demandas de amparo también, y el habeas corpus.
El habeas corpus, existen algunos que discuten si es demanda o recurso, pero en realidad el habeas corpus es un recurso. Por eso es que cuando alguien es detenido arbitrariamente se emplea el recurso de habeas corpus para garantizar la libertad ambulatoria de las personas que han sido detenidas ilegalmente. Y qué mejor ejemplo han tenido que todas las noticias y todos los diferentes cuerpos normativos, digámoslo así, que se han aprobado entre el legislativo y el ejecutivo en esos últimos meses. Y también dentro de esto está el derecho a una audiencia justa, que todo se lleve a cabo conforme a lo que establece la ley, donde entran los acusados en los procesos penales, demandados y demandantes en los procesos civiles y todos los demás. Ahora, también el derecho de igualdad ante la ley. La igualdad universal e igualdad procesal. Igualdad universal aludiendo al hecho de que todas las personas tienen el mismo acceso a los derechos, y la igualdad procesal aludiendo a que ambas partes en un proceso deben de tener las mismas condiciones. Veamos, hay muchos derechos que se derivan del derecho a la justicia, protección judicial, garantías constitucionales, pero vamos a pasar al derecho de libertad de opinión, que es algo muy interesante y muy delicado a la vez. Libertad de opinión, difusión del pensamiento, libertad de expresión, libertad de información y libertad de comunicación. ¿Cómo se entiende esto? Que ese derecho que les menciono a la libertad de opinión, difusión, expresión, información y comunicación, permite a toda persona mantener actividades tanto políticas como intelectuales. Es decir, por ejemplo, el derecho de libertad de opinión recoge de que uno tiene derecho a decir lo que piensa y a que no lo persigan por tener una opinión determinada. Pero la libertad de expresión o libertad de opinión también tiene ciertas limitantes. Es decir, ustedes saben de que pueden expresar su opinión siempre y cuando esto no constituya ningún tipo de vulneración a los derechos de otra persona. Y les voy a materializar un ejemplo muy sencillo. Si ustedes al expresar su opinión dañan el honor de otra persona o dañan la intimidad, hacer una difamación, hacer una injuria o hacer una calumnia, la otra persona, al verse dañada en su esfera jurídica de derechos, tiene la potestad de acudir al órgano judicial o jurisdiccional para hacer valer esos derechos que han sido vulnerados. Ahora, esos también tienen otro desglose, en el sentido de que nosotros tenemos también, en lo de la información y la comunicación, nosotros tenemos derecho a buscar, recibir, impartir información, sea de forma oral, sea de forma escrita, sea mediante imágenes, sea mediante el arte, cualquier tipo de forma de comunicación, siempre y cuando procuremos respetar los derechos de las demás personas. Esto de la libertad de pensamiento, difusión de pensamiento, expresión, opinión, información y comunicación se ve muy opacada, y pueden tener el mejor ejemplo en los tiempos de la guerra civil, cuando todavía se estaba dando el enfrentamiento entre la Fuerza Armada y las fuerzas guerrilleras, llamémoslas así de una forma general, ya que las fuerzas guerrilleras estaban conformadas por varios grupos que terminaron siendo el FMLN, perdón, y que otros se terminaron separando de ahí también. Pero es un tema que ya estudiamos. Voy a hablar sobre los derechos políticos también. Los derechos políticos, como les decía, son aquellos que el Estado establece para la persona respecto de la función pública. Y se habla de función pública porque los derechos políticos los podemos resumir en derecho al sufragio activo y el derecho al sufragio pasivo. De una forma muy concisa, el sufragio activo se entiende como el derecho y el deber al mismo tiempo que cada uno de nosotros tenemos de ejercer, bueno, para que no suene tan redundante, de ir a votar, porque votar significa ejercer el derecho al sufragio. Sufragio deviene de el hecho de que un sistema democrático garantiza que las personas elijan
a los funcionarios que los van a representar de una forma libre, de una forma directa, de una forma racional, de una forma secreta también y sin ningún tipo de intervención u obstáculo, digámoslo así, o cualquier tipo de soborno que la persona pueda recibir. Lo que se busca aquí es garantizar que la persona plenamente ejerza su derecho al sufragio, es decir, elegir a sus funcionarios, a sus representantes, sean estos los de primer grado, que son los diputados o los legisladores, y el presidente de la República. Y el segundo grado, donde entran funcionarios como magistrados presidentes de la Corte de Cuentas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, procurador general de la República, procurador para la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, entrando un poco más en el estudio de esto, el sufragio, como les decía, se entiende como el derecho a participar en elecciones democráticas. Es por eso que ven ustedes que varias personas se han postulado como precandidatos y ahora son candidatos para la Asamblea Legislativa. Y asimismo el derecho a elegir funcionarios a través del voto. Como les comentaba, nosotros de todas las formas que la democracia garantiza podemos elegir a nuestros funcionarios. Ahora, ¿cómo se entiende el sufragio pasivo? El sufragio pasivo se entiende como el derecho a que nosotros recibamos votos de las demás personas. Podríamos decir desde cierto punto que nosotros nos postulemos para un cargo público, pero el sufragio pasivo hace referencia al hecho de que nosotros recibimos los votos, tenemos derecho a postularnos y tenemos derecho a participar para recibir votos, ya que esos sean suficientes o no ya es otro factor, muy aparte. Por eso se dice que es el derecho que se tiene a participar en la dirección de los asuntos públicos o los asuntos del Estado. Y por eso es que se debe de garantizar el acceso a la igualdad de condiciones en las funciones públicas de un Estado. El derecho a ser escogido o el derecho a ser nombrado para optar un cargo público, es decir, tomar parte del gobierno de un país de donde se es originario. Por eso es que ustedes, al leer el artículo 72 de nuestra Constitución, establece que para ejercer el sufragio se debe ser salvadoreño por nacimiento, haber cumplido los 18 años, que es la mayoría de edad, y estar en goce de los derechos civiles y políticos. También dentro del sufragio pasivo tenemos el derecho a asociarse para constituir partidos políticos y el derecho a ingresar, eso del derecho a asociarse para constituir partidos y el derecho a ingresar partidos políticos que ya están conformados son parte de los derechos políticos en general. Eso se refiere a la afiliación que tiene una persona a uno de estos grupos sociales o una cierta opinión o cualquier tipo de tendencia para realizar acciones políticas en común. Es así como se va creando un nuevo núcleo político o se ingresa a uno que ya existe. Ejemplo, si ustedes se quieren afiliar a cualquiera de los partidos políticos que están legalmente vigentes ahorita. También el derecho a estar inscrito en el registro electoral. Esto porque, como ustedes saben, cuando estamos cerca de las votaciones se actualiza el cuerpo electoral. Cuerpo electoral hace referencia a todas las personas que están habilitadas para ejercer el sufragio activo. En pocas palabras, todas las personas que tienen derecho y están en aptitud para poder votar. Eso es cuerpo electoral, porque así es como se garantiza el ejercicio del sufragio, ya que el sufragio, como les comentaba, es un acto de soberanía que le pertenece al ciudadano. Esto aludiendo a lo que les comentaba al principio, que los derechos civiles y políticos le pertenecen a la persona por el simple hecho de ser persona. Ahora, antes que nada, les voy a proporcionar una lista de tratados internacionales que ustedes pueden estudiar, solo para efectos de ir
distinguiendo los derechos de primera generación. Tenemos primero la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad del año 1968, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del año 1979, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores del año 1985, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son nacionales del país en que viven de 1985, la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estado de emergencia o de conflicto armado del año 1974, la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, Costa Rica, del año 1969. Y sabemos que por excelencia tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy bien, eso sería toda la ponencia de hoy. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a seleccionar a algunos de ustedes acá y le voy a hacer una pregunta. Le voy a dar cierto tiempo para responder. Si no alcanzan a responder en el tiempo determinado, yo le voy a dar la respuesta. Está Marielos Morales. Y la pregunta va a ser, dígame 3 ejemplos de derechos civiles. Sí, efectivamente el derecho a la vida es uno de esos derechos civiles. Sí, excelente, la libre expresión también. Uno más. Perdí el nombre de... Ruth Fernández, la segunda, aquí está. Ruth Fernández, su pregunta va a ser, diga 3 ejemplos de derechos políticos. Y sí, derecho de participar en el gobierno es un ejemplo. Si aquí lastimosamente no sé qué se me hizo la lámina de los derechos políticos, pero es precisamente lo que les explicaba, el derecho a participar de forma activa o de forma pasiva en los ámbitos, o mejor dicho, en todo lo que le compete al Estado, su organización, distribución de los recursos, etc. Sí, también derecho al sufragio, tanto en su vertiente activa como pasiva. También la libertad de asociación. Muy bien. Vamos a ver, vamos a escoger a... Se encuentra por aquí Alessandra. Ok, Alessandra, su pregunta va a ser lo siguiente. ¿Por qué los derechos humanos son universales? Porque aplican para todos los países y todas las personas. Sí, sin ningún tipo de distinción, sea por sexo, raza, religión, opinión, cualquier tipo de factor que ustedes imaginen. Bien, vamos a ir con la última pregunta para Karen López. Se encuentra por acá. Perfecto, Karen. Su pregunta va a ser la siguiente. ¿Por qué los derechos humanos son inalienables? Ruth Fernández, tuvo una emergencia. Tranquila, no pasa nada, no hay pena. Pues sí, podríamos decir que los derechos humanos son únicos en su especie, ya que, como les comento, son, sí, exacto, propios de la persona, inherentes a esta, por el simple hecho de ser persona humana. Pero inalienables o intransferibles se refiere a que no pueden enajenarse, no pueden negociarse para que otro goce del derecho que a cada uno les pertenece. Eso es estrictamente. Bien, damos por terminada la fase de preguntas a los aspirantes y ahora tienen ustedes total libertad para hacerle preguntas a su tutor. Así que estoy pendiente de sus preguntas. Una pregunta, entonces la anulabilidad o transferible sería que nosotros no podemos dar nuestro voto a otra persona. Sí, exactamente, y en efecto, el hecho de ser inalienables e intransferibles hace referencia a que
En el ejemplo que usted planteaba, no podemos negociar nuestro voto. Sabemos que en la práctica muchas personas hacen eso, pero de una forma muy figurada, en el sentido de que vienen y le dicen, mira, te voy a dar tanto de dinero si vos votás por X o Y partido. Pero eso ya es algo de otra índole, si lo queremos llamar así. Realmente en el estudio de los derechos humanos eso le pertenece a cada persona. No puede ser, no se le puede ser arrebatado, mucho menos lo puede enajenar de ninguna de las maneras como le mencionaba. Yo tengo una pregunta. Como existen derechos de primera generación, de segunda generación, tercera y cuarta, ¿será que hay una posibilidad de que en el futuro existan los derechos de quinta generación, por decirlo así? Interesante pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Disculpen, ¿me puede brindar su nombre? Me llamo Carla. Bien, bueno, tal y como sabemos, los derechos se han ido clasificando conforme a su evolución. Y le voy a poner un ejemplo muy categórico de universal. Existen como varios puntos en el origen histórico de los derechos de primera generación, porque son sobre todo los abusos que han sufrido los diferentes sectores de la humanidad a lo largo de la historia. Pero pongamos de ejemplo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dejó por sentada una gran base democrática, de lo cual se derivó la mayoría de los sistemas normativos que tenemos vigentes en nuestros ordenamientos jurídicos, en virtud de la separación de poderes, la democracia, la soberanía, porque la soberanía tiene las características de los derechos humanos también. Entonces, como sabemos, derechos de primera, segunda, tercera es conforme al contexto histórico y conforme a los eventos que más han sido como determinantes y más han marcado a la humanidad como para hacer ese tipo de clasificación. Por eso ven que los de primera generación son los civiles y políticos, los de segunda generación son los derechos sociales predominantemente y los de tercera generación son los derechos sobre la autodeterminación de los pueblos y la cultura, bueno, la evolución de la cultura de estos. Lo de cuarta generación es una especie de discusión doctrinaria, si lo quieren ver así, porque están como que solo tenemos 3 generaciones y en la cuarta generación parece que meter los derechos informáticos, por una parte, pero todo depende de los sucesos, hechos, eventos o cualquier tipo de, digámoslo, acción que pueda suscitarse en la historia humana como para dar otro tipo de clasificación. Pero todo eso depende también al final del estudio que podemos decir cada posición de la doctrina hace respecto de los derechos. Pero buena pregunta. Dice M, ¿qué relación tiene esos derechos con las condiciones en las que fueron proclamados o reconocidos? Bien, buena pregunta también. Tal y como les comentaba, la relación de esos derechos con el contexto histórico, donde entra el marco fáctico entendido como todos los hechos materiales que suceden o se suscitan en un tiempo o momento determinado, por eso es que hablamos de contexto histórico. Por ejemplo, en Francia se combatió una especie de régimen autoritario con toda esa evolución que había tenido el gobierno de la monarquía, y es por eso que, bueno, tal y como ustedes saben, hemos pasado ¿cómo se llama?, de estar con feudalismos, monarcas, clases sociales así que han ido evolucionando conforme al contexto, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esto está relacionado con los abusos que las personas sufrían en determinados momentos y lo que se dejó por sentado cuando esos derechos fueron finalmente reconocidos y por ende, bueno, reclamados en primer lugar y luego reconocidos. Por eso es que tenemos derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho al honor, derecho a la libertad, porque los primeros derechos que se proclamaron de forma universal fueron el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Esos fueron principalmente los primeritos. No sé si alguien más tiene preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. No sé si me escucha, sí.
Este, dado que usted dijo que nosotros tenemos derecho a la política, o sea que una persona puede integrarse a la política. Mi interrogante es que si una persona, dado el caso de las personas que vivimos aparte, como los alcaldes, cosas así, entonces si una persona se integra a esos movimientos, se hace todo lo que estas personas hacen, no sé si me entiende, y ya en el momento de ir a dejar los documentos para que esta persona ya forme parte de las elecciones y de un momento a otro lo sacan, no están rompiendo su derecho. Una pregunta, hace referencia a que una persona se somete al procedimiento, digámoslo así, al procedimiento que establece cierto partido político para que una persona forme parte de estos. Pues miren, si bien es cierto de que las personas tienen derecho a que se les garantice, y eso es una cuestión de un valor o un elemento que se llama seguridad jurídica, que también es un derecho de primera generación. La seguridad jurídica hace referencia a que una persona tiene derecho a que le garanticen que cualquier consolidación o situación que se esté materializando o buscando, y poniendo el ejemplo, pertenecer a un partido político o afiliarse o ejercer, por ejemplo, lo que actualmente estuvo muy tenso, lo de las elecciones internas de cada partido político para los precandidatos. En todo ese caso, la seguridad jurídica es fundamental, porque la seguridad jurídica está a la par de la legitimidad, o más bien la aptitud que tiene una persona para ejercer cierto derecho dentro de un grupo político determinado. Ahora, en el caso muy específico que plantee eso, realmente nos tendríamos que remitir a la ley de partidos políticos, porque la ley de partidos políticos tiene la regulación específica de la actividad de los partidos, y en efecto establece sanciones para cualquier tipo de conducta que esos puedan efectuar en contra de la persona, y asimismo de una persona en contra de un partido político. Realmente no recuerdo el artículo ahorita de las sanciones, pero si busca la ley de partidos políticos se va a dar cuenta de que ahí están establecidos todos los elementos de la organización y la distribución, por decirlo así, de los partidos políticos. Dice Lisbeth Dávila: ¿por qué algunos grupos requieren una especial defensa de sus derechos humanos? ¿No significa eso que tienen más derechos que otros? Lisbeth Dávila, ¿a qué se refiere con algunos grupos? No sé si se refiere a grupos de poder o grupos de hegemonía o cualquier otro tipo de grupo. Por ejemplo, los grupos étnicos. Tal y como nosotros sabemos, existe una gran diferencia entre nuestra vida cotidiana, por decirlo así, y la vida de los grupos étnicos. Nosotros sabemos que los grupos étnicos son como una porción de la humanidad que sigue viviendo conforme a sus costumbres con las que históricamente comenzaron. En cambio, nosotros, al ser como los urbanizados, los que estamos, por decirlo así, avanzando con la evolución de nuestro entorno día a día, digamos que estamos como a la altura, no a la altura de ser uno más que otro, sino al ritmo, mejor dicho, al ritmo del desarrollo de nuestro entorno. En cambio, los grupos étnicos, cada grupo, cada tribu o cada porción de estos, ya que mantiene sus costumbres, mantiene su cultura, mantiene sus elementos determinantes, se les hace totalmente necesario, y eso es sobre todo por garantizarles la igualdad a sí mismo, ya que olvidé decirles algo muy importante, y es que la igualdad tiene dos vertientes: el hecho de que a los iguales se les trata como iguales y a los desiguales se les trata como desiguales. Esto para garantizar un equilibrio total de igualdad, porque si a los iguales se les tratara como desiguales,
estaríamos hablando de que no existiría una igualdad como tal. Suena un poco enredadizo, pero esto ya en un estudio más, ¿cómo le puedo decir? Más profundo dentro de las ciencias jurídicas se logra concebir. Pero eso es sobre todo. Dice Marielos Morales, ¿la amnistía es un derecho? La amnistía, pues en realidad es como, ¿cómo se los puedo plantear? En realidad la amnistía, por ejemplo, en nuestro Código Procesal Penal, reconoce la amnistía como una causa o una excluyente de responsabilidad penal. Cuando se ve la palabra amnistía, significa de que se va a eximir. Eximir se refiere a desligar, eximir a personas o cualquier persona de la responsabilidad penal que es generada por sus acciones. La amnistía es una discusión muy amplia, porque en realidad es como una garantía, si lo quieren ver así. Porque qué mejor ejemplo que la ley de amnistía que propuso y aprobó junto a la Asamblea el expresidente Cristiani, la cual simplemente se propuso sin ni siquiera preguntarle a las víctimas de este conflicto armado que vivimos hace unos años. Y esto es un tema muy fundamental en el apartado de justicia transicional. Les recomiendo mucho que lean sobre ese tema porque es muy interesante. La amnistía va de la mano con la justicia transicional, y no porque sean elementos que trabajen juntos, sino porque la amnistía muchas veces ha sido un obstáculo para que se dé o para que se materialice o se cumpla o se constituya la justicia transicional, ya que la justicia transicional tiene vertientes como la reparación de los daños, la no repetición, la integridad de las personas, porque era un ejemplo muy así, como conciso, cómo reponer la vida de las personas que murieron a causa de actos arbitrarios en el conflicto armado. Es una discusión muy amplia, pero muy interesante a la vez. Así que les recomiendo mucho que lean sobre ese tema. Bueno, ya que estamos a minutos de las 3, voy a dar por finalizada la videoconferencia de hoy. Nada más agradecerles a todas las personas que han estado aquí acompañándonos, y cualquier otra duda tienen disponible el foro de la tutoría de redes sociales para que puedan hacer ahí sus preguntas. Yo también voy a publicar las preguntas que yo les hice a los aspirantes y que los aspirantes me hicieron a mí también. Así que quedamos hasta aquí y les deseo mucho éxito en sus actividades.